Hola, Dios te bendiga, feliz jueves, feliz día, un día más para agradecer sus bondades, su amor, su misericordia, que puedes abrir tus ojos, que puedes respirar, que puedes tener a tu familia alrededor bien, sana, salva y dándole gracias al Señor porque día a día Él nos enseña y sabemos que el Dios que nos cuida, nos protege, no duerme ni descansa, así como tú y yo que descansamos a esas horas que estamos así de reposo y aún en aquellos que nosotros desconocemos, aquellos que están conspirando en contra de sus hijos. El Señor también está allí, obrando, está allí con sus ojos atentos para abrir y expandir también tus ojos y los míos, para enseñarnos cómo es la clave de derribar toda situación, todo problema, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y sobre toda cosa, tenemos las armas que son poderosas para destrucción de fortaleza, que es su palabra, que es la oración, que es el ayuno, que nos alinea a su eternidad, a su deidad, al cielo, para poder establecer su reino en donde quiera que estemos. Está en ti, está en mí, porque si está su Espíritu Santo, allí mora la presencia de Dios. Y bueno, la oración constante es la clave para la liberación. La oración. Y bueno, transcurriendo estos días que hemos hablado de oración, porque ayer hablamos que la oración y el ayuno producen señales y prodigios, producen señales y prodigios. Y cuando hablamos aquí de este tema de señales y prodigios, ahí hablamos un poco de aquellos ancianos que estaban seleccionados para orar por otros. Y bueno, aquí no habla de ancianos, pero habla de unas personas, de hermanos, amigos que estuvieron orando por una situación de la cual vamos a comenzar la lectura en el día de hoy, bajo la bendición Padre y Espíritu Santo, en Hechos 12, del 1 al 17, porque estos días también hemos hablado del libro de Hechos. Y bueno, sin más preámbulos, leemos bajo bendición Padre y Espíritu Santo. Amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Clave, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oración constante. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire lo poderoso que es cuando el Señor escucha las oraciones y obra a favor de sus hijos. Dice que él iba y las puertas se abrían. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba,
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, Pedro. Pero ella aseguraba que sí, que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndolos con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Qué poderosa palabra, pero dice que ahí Rode quedó asombrada y no le abrió la puerta, sino que fue a darle la noticia a sus amigos de cómo Dios había obrado. Y los amigos dijeron que ella estaba loca, que era a lo mejor una sombra, que era un ángel. Y bueno, una historia donde nos trae bastante enseñanza, una historia donde vemos cómo la oración de la iglesia, la oración tiene poder, cómo la oración rompe cadenas, cómo la oración libera, cómo la oración quebranta todo argumento que el enemigo quiera levantar en contra de la obediencia de sus hijos. Y bueno, leyendo acá un poco más, dice: las grandes liberaciones vienen a través de la oración. Las grandes liberaciones vienen a través de la oración. A veces tan sorpresivamente nos cuesta trabajar y creerlo, como le pasó a los amigos de Pedro. Nos cuesta creerlo y bueno, indagando un poco más en lo que es el conflicto y este conflicto que viene en este estudio representa la permanente confrontación con el mal, que siempre aquellos que estamos lavados con la sangre, que somos hijos escogidos, vamos a ser perseguidos. Nosotros a lo mejor no tenemos una persecución tan crucial, tan frustrada, tan dura como la tuvieron los apóstoles, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener adversidades, y por eso el Señor nos dejó las herramientas y los apóstoles a través de la Escritura y de su Espíritu Santo, que fueron guiados para estas herramientas a nuestras vidas, cómo derribar todo argumento, cómo poseer la liberación en nuestras vidas, en cada área de nuestra vida, en cada etapa, en cada proceso de nuestro ser. Y bueno, dice que este conflicto, y este estudio viene por eso, a confrontar el mal. Ejemplo número 1. Los Herodes simbolizan el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Herodes el Grande había intentado matar a Jesús, su hijo, mandó a matar a Juan el Bautista, y su nieto decapitó a Jacobo. Y ahora tenía encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas, la iglesia sufría con él de rodillas. La iglesia sufría con él de rodillas, constantemente orando. Y fue allí donde el Señor empezó a actuar. Dice que oraban de rodillas. Hora tras hora los creyentes agonizaban en oración, hora tras hora, no cesaban de orar. Y dice, agonizaban en oración, y cuando ya hicieron todo lo que podían hacer, Dios empezó a obrar, y de repente un ángel anestesió, adormeció a los 16 guardas y le soltaron las cadenas, el poder tan grande que trae la oración de romper esas cadenas. Dios actúa de manera sorprendente, porque donde el hombre no puede entrar, donde el hombre no puede razonar, ahí entra el poder, la autoridad, la soberanía del Señor Jesucristo, de nuestro Padre, el Todopoderoso. Y dice que fueron soltadas las cadenas a Pedro, pero ni Dios ni su ángel hicieron lo que Pedro podía hacer por sí mismo.
Así que si Él te da las estrategias, Él te abre las puertas, sé tú dando el paso. No espere que otro lo dé por ti. Ahí Pedro se activó. Él no esperó que vinieran los que estaban en la casa. Fíjense que los de la casa estaban atónitos porque no sabían lo que Dios ya estaba preparando para activar a Pedro a que pudiera caminar en otra dimensión de la oración, de los milagros, de las señales y prodigios que Dios hace y seguirá haciendo. Y dice, bueno, que Pedro podía hacer por sí mismo, él tenía que levantarse, el apóstol tuvo que ponerse sus ropas, sus sandalias y seguir al ángel, aún él viendo esa visión. No hubo nada que estorbara la fuga, nada, no hubo ningún impedimento, porque el Señor se encarga de todas las cosas para cubrir, para guardar, para bendecir, para dar la victoria total a sus hijos. Y dice que no hubo nada que estorbara la fuga. Una puerta de hierro se le abrió. Una puerta de hierro se le abrió. Una puerta de hierro se puede representar tu problema, tu situación, tu argumento. Puedes representar el estado cualquiera que ahorita estés pasando. Esa es la puerta de hierro que el Señor derriba, porque Él es poderoso para destruir toda fortaleza. Él es poderoso para destruir toda fortaleza. Abrió la puerta de hierro y las oraciones sinceras y perseverantes trajeron la liberación. Eso no fue por obra de magia, eso no fue porque el Señor lo vio bonito, eso no fue porque el Señor lo vio allí y le dio lástima, le dio pesar. No, porque Él escuchó la oración de aquellos que estaban a favor de su hijo, de sus escogidos. Y dice, estuvieron las oraciones sinceras y perseverantes, trajeron la liberación del apóstol Pedro. Y la parte más curiosa es el único impedimento que encontró Pedro fue la puerta de la entrada de la casa de sus amigos. ¿Por qué? Porque ahí en aquellos los que oraban, algunas veces aquellos que oran aquellos que hacen oraciones, algunas veces no ven ni creen en la prontitud con que Dios obra cuando ellos elevan sus súplicas. Y así pasa a veces en nuestras vidas. Entonces, que sea el Señor rasgando ese velo, que sea el Señor quitando todo aquello que nos impide ver su obra total, su milagro total, su liberación total, su victoria total en nuestras vidas. Como en estos días di un tema también, la victoria total la tenemos de parte de nuestro Señor y la conseguimos a través de la oración constante, oración ferviente, oración con fe, oración creyendo en todo lo que Él hace, pero también activándolo, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, una vez más te insto que sigas con el Boa Biblia, oración y ayuno, que es la conexión, que es la relación que te ancla, que te fortalece, que hace que vivas en victoria total. Aunque vengan adversidades, problemas, situaciones, no dejes que el Herodes se meta en tu hogar, no dejes que el Herodes se meta en tu empresa, no dejes que el Herodes se meta en tus estudios, no dejes que el Herodes se meta en tus sueños, tus anhelos, en tus metas, en tu cuerpo. Declárate sano, declárate libre, declárate victorioso en el nombre de Jesús, porque en Él fueron rotas las cadenas, porque en Él somos más que vencedores. Dice, la oración constante es la clave para la liberación. Y vemos esta hermosa historia, pero también que fue una historia que trajo a lo mejor situaciones fuertes, adversas. Decía a lo mejor Pedro, bueno, ¿cómo voy a salir? ¿Qué voy a hacer? Sé que de esta me librará el Señor, pero estaban allí también acechando, porque fíjese que Herodes, el que se encargó de perseguir a nuestro Señor Jesucristo porque lo quería matar, su hijo, el nieto que quiso matar, que mató a Jacobo, que no tuvieron contemplación de Juan el Bautista. Y así quiere operar con cada uno de los hijos de los escogidos. Así que no dejes que Herodes se levante en tu vida, que Herodes se levante en tu familia. Rompe las cadenas. El poder de la oración trae confianza, trae certeza, trae fe, trae victoria total. Dios te bendiga.